Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Hoy me acompaña Wilber Romero para el programa de hoy. ¿Qué Oye, tenemos? me encantó tu presentación. Y bueno, antes de comenzar, pues les vamos a mandar un saludo a Adrián, a A Luis, Luis. que no estuvieron el día de hoy, a Samantha, a Fer, que también no han podido, pues, estar compartiendo el programa con nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar. El programa de hoy es un programa, eh, es un tema muy bonito, Fania. A mí es un tema que me gusta mucho. Es un tema que va a hablar, o vamos a hablar de la familia. El tema se llama la herencia de patrones, no la herencia que le dejan los jefes A sus colaboradores, no, no, chispas. no, no. Ya no No es podemos esa cobrar nuestra herencia. herencia de No, 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 patrones. no, 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 no. Vamos a hablar de esta herencia de patrones que, pues, en todas las familias, en todos nuestros árboles genealógicos, vamos a hablar un poquito de esto también, Ok. se ven reflejadas y que en algunas ocasiones tenemos que romper con estas herencias de patrones porque son cosas que a lo mejor pueden incomodarnos o que a lo mejor pueden traernos como un tinte de drama a nuestra vida. Y estas herencias de patrones son como esas repeticiones, ¿no? Que van Exactamente. pasando de generación a generación y que decimos, wow, qué coincidencia, ¿no? Que fulanita hizo esto, su mamá hizo también lo mismo, y qué tal la abuela o la tía o la prima, también les pasa lo mismo, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de herencia, estamos hablando de algo que sabemos que nos va a dejar, ¿no? Que algún familiar nos va a dejar. Y si hablamos de patrones, pues son estas situaciones que se van repitiendo en una generación, en otra persona de la familia. Y bueno, en la terapia familiar, Fanny, fíjate que antes de entrar al programa, yo platicaba con Luz María, nuestra productora, sobre, Por cierto, hola Luzma. hola Luzma, sobre sobre lo fuerte que son estas herencias que de repente nos dejan o recibimos de nuestras familias, que yo le decía a Luzma, definitivamente vamos a hablar de energías también, porque es Claro. esta energía que de repente nos dejan nuestros familiares y que sin darnos cuenta, Sí, claro, que se ven a veces hasta como cargas, no es energía, pero sentimos como que esta exactamente, carga que me dejan. que a veces ni siquiera lo estamos pensando, ni siquiera lo tomamos en cuenta o somos conscientes que esto puede estar ocurriendo digo, cuando vamos al médico, cuando vamos a terapia, nuestro médico, nuestro terapeuta nos pregunta sin decirnos, sin hablar sobre el tema, pero nos pregunta antecedentes. Si tienes ansiedad, te va a preguntar, oye, en tu casa, en tu familia, ¿hay antecedentes de ansiedad? Y entonces empiezas como que, pues a lo mejor mi abuelita, a lo mejor mi mamá o mi Y papá. tienes toda la razón, tú cuando vas al médico, todos hemos ido a alguna consulta rápida, Exactamente. algo sencillo con el doctor, te preguntan lo básico, ¿no? Hay antecedente de diabetes, hay antecedente de asma, hay antecedente de problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque al final todo esto se hereda. Exacto, y estamos hablando de muy específicamente alguna enfermedad, ¿no? Pero también hay situaciones que se van repitiendo en nuestro árbol genealógico. Y es bien interesante esto, Fanny, porque me acuerdo que en la maestría nos hablaban sobre, pues, el familiograma, pero nos íbamos más hacia el genograma y entonces es difícil encontrar a veces nuestro árbol genealógico porque pues hay generaciones que ya no están con nosotros. Quiero hacer una pausa, no te quiero interrumpir. Para los que no saben, ahorita Wilbert nos va a explicar qué es el familiograma Sí, claro. y el genograma, ¿no? Porque nos ven personas de todas las Así es. profesiones. Bueno, el familiograma es muy sencillo, es esta, digamos, estructura que en terapia que el psicólogo o el trabajador social de repente utiliza para describir a la familia, para digamos que físicamente estructurarla, ver cómo es esta familia nuclear. Y el genograma, pues ya nos vamos a ese árbol genealógico y a lo mejor muchos lo han hecho en la escuela, se los han pedido, no sé, En la secundaria, en la primaria, haznos tu árbol exactamente. genealógico, platícanos un poquito Y de tu es familia. pintar, o sea, dibujar la estructura de nuestra familia. Pero entonces nuestro árbol, eh, digamos, familiar, nuestro árbol genealógico, nos lleva a más generaciones
Entonces nos va a llevar a conocer cuáles son estas herencias de patrones que vivimos en, bueno, no sé si quieres, podemos hablar de algunos ejemplos Me de parece muy estos, bien ¿no? para dejar un poquito más claro. Igual, por si no saben o no tenían el conocimiento, o es el primer programa que ven de nosotros, de Viviendo tu Mundo al 100. Estamos hablando ahorita de herencia de patrones y Wilber es psicólogo, pero tiene una maestría, una especialidad en terapia familiar. Entonces es nuestro experto, además de compañero en el programa, es nuestro experto en el tema. Y además, acuérdate que la familia, pues es un sistema, ¿no? Y entonces como sistema, esta herencia de patrones encaja súper bien en el sistema, ¿no? Y el sistema familiar, pues ahora sí que se mueve de una manera a veces compleja, a veces no tan predecible, pero a veces son esos patrones, esas herencias que pueden, que, en la que podemos predecir algunas situaciones familiares. Vamos a poner un ejemplo. Por Y, ejemplo, y yo creo que, bueno, estábamos platicando antes de empezar el programa con ejemplos, ¿no? Que podemos como mirar. Y les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que en la familia de repente está la, no sé, soy el hijo que vengo de una, soy la hija que vengo de una mamá que pues es una mamá soltera, etcétera. Y me doy cuenta que mi abuelita también es mamá soltera. Y de repente me embarazo y soy mamá soy mamá soltera. soltera. Y digo, a ver, o sea, Qué qué casualidad, ¿no? casualidad, ¿no? Que normalmente eso pensamos, ¿no? Cuando hay herencia de patrones, lo que decimos es, qué casualidad, mi abuelita era mamá soltera, mi mamá era mamá soltera, yo soy mamá soltera. Un ejemplo que yo puse, voy a quemar a mi mamá y la voy a saludar, hola mami, era, por ejemplo, mi mamá tuvo dos hijas, mi hermanita y yo me caso, me embarazo y tengo dos niñas seguiditas, igual nos llevamos mi hermanita y yo un año, Año y y medio. mis Bueno, hijas se llevan un año también, casualmente. Dos niñas, un año de separación. A los muchos años después me embarazo del varón y dije, rompí el patrón, ya no estoy siguiéndolo, ¿no? Y me dice mi mamá, pues, ¿qué crees? Que yo también tuve un tercer embarazo, era un varón y lo perdí. Y dije, pues no rompí el patrón. Entonces, claro. casualmente estos patrones no es que decidamos de alguna manera, porque por el embarazo, pues yo no estoy decidiendo tener dos hijas o tres hijos, ¿no? Pero sin darnos cuenta muchas cosas de manera inconsciente, esta energía que hablaba Wilber, que vamos transmitiendo de generación en generación, ¿no? Puede venir en nuestro ADN, puede venir en lo que escuchamos, de manera inconsciente captamos y no nos damos cuenta y vamos repitiendo. Así es, Fanny. Y bueno, este ejemplo que pusiste es un ejemplo mucho más claro también de cómo se dan estas situaciones. Y de repente pueden pasar también con enfermedades, ¿eh? De repente hay una enfermedad en la familia, puede haber un cáncer y me doy cuenta que, ah, mira, las mujeres son las que han padecido cáncer en la familia. Y decimos nuevamente, casualmente solo las mujeres son las que padecen cáncer. Exactamente, o a lo mejor hay situaciones de separaciones, y entonces, o de infidelidad, y me doy cuenta que, ah, la infidelidad en los hombres, y me doy cuenta que en el árbol genealógico, los hombres en la familia han vivido infidelidades, ¿no? Y así puedo encontrar situaciones que de repente eh, nos pueden hacer pensar en que, ay, estoy marcado por la historia familiar. Claro, no tengo elección, ya hay un destino marcado, ya no puedo elegir nada porque ya estoy de alguna manera sellado para continuar ciertos patrones. Pero Exacto. Pero esto no tiene que ser así. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero antes también me gustaría mencionar este síndrome del aniversario, que lo me, vamos a escuchar cuando hablamos de herencia de patrones, escuchamos de este síndrome del aniversario porque también son cosas que suceden en fechas que de repente nos hacen pensar o nos hacen reflexionar en por qué sucede de esta manera. A lo mejor el bisabuelo que fallece, el día que nace el nieto X, ¿no? Entonces, correcto. que parecen de repente inofensivas y de repente pueden como marcar situaciones o momentos. Claves, por ejemplo, o el papá que fallece el mismo día del cumpleaños del hijo, Ujú. también. Que parecen ser como si no tuvieran una razón Relación. aparente o que fueran, pero son como específicas. Ese es el síndrome
del aniversario, que son como fechas específicas que se relacionan con otro miembro De la de la familia. familia, ¿no? Finalmente, este término entra dentro de esta herencia de patrones porque la manera en la que vamos a hacer algo, ¿no? Por romper, porque tenemos que, o sea, para que podamos salir de este patrón, pues se tiene que romper, tenemos que ser conscientes O sea del que sí puedo patrón. romper este patrón, Ujú. no necesariamente estoy marcado, ¿no? No necesariamente, no Ok. necesariamente. Digo, desafortunadamente, a veces nos damos cuenta cuando ya sucedió. Claro, cuando ya hicimos lo mismo como me pasó a mí, ay, mira qué Exactamente. casualidad, dos niñas igual que mi mamá, qué Ujú. casualidad, se llevan un año, yo me llevo un año, ¿no? Pero ya está hecho, ¿no? ¿Qué más pudiera hacer para romper el patrón? Pero Así sí, a veces nos damos cuenta después. Sin embargo, podemos hacer algo. es. Ujú. ¿Qué podemos hacer? Sí Cuéntanos. podemos hacer algo. Bueno, necesitamos sanar como esta energía que viene de la familia, ¿no? Entonces, sí, de repente podemos como identificar este patrón. A lo mejor te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver a lo mejor con esta enfermedad, con un cáncer, ¿no? Ok. Que de repente me doy cuenta que las mujeres en mi familia lo han vivido, es un antecedente, me detectan este cáncer, entonces yo lo que voy a hacer es atenderlo porque me doy cuenta que en generaciones anteriores no lo atendían, cuando era detectado ya era casi terminal y ya no era atendido, sino que nada más eran como los cuidados ya paliativos o finales para la persona y entonces sí se morían del cáncer. Ok. Y entonces yo al detectarlo puedo como mirar de que, ay, mira, ese es el patrón, pero entonces yo sí decido el atenderlo, sí decido llevar un tratamiento porque yo sí quiero vivir y quiero salir de esto. Incluso si lo detecto, puedo prevenir, ¿no? O sea, puedo ir a Ujú. consultas regulares con mi médico general, mi médico familiar, ¿no? Y empezar a observar, a ver, Exactamente. tener análisis regulares. O sea, no es entrar en un estado de pánico, es, ok, he notado este patrón en mi familia. Y si fuera un caso de salud, como el ejemplo que ponías, que también puede ser diabetes, por lo Ujú. general Claro, heredamos claro. Ujú. diabetes, no, pero tiene que ver la alimentación. Puede ser, a mí lo primero que me preguntan, yo en este momento tengo un sobrepeso evidente, es diabetes y hasta ahorita nunca. Mi mamá es diabética, hay un antecedente de diabetes, hay que tener cuidado. Sin embargo, no, pero sí te lo dicen y yo estoy consciente del patrón y tendría yo que hacer algo para romperlo. ¿Qué pudiera yo hacer? Ejercicio, comer más sanamente, cuidar qué cosas dulces meto a mi organismo, tener Claro. un orden a la hora de comer. Claro, porque vas a hacer algo diferente a lo que tus familiares hicieron con respecto a esto. Porque, ¿qué sucede? Que a veces repetimos estos patrones de nuestra mamá, de nuestra abuelita, y entonces a lo mejor mi abuelita tuvo diabetes, a lo mejor mi mamá tuvo diabetes, pero la manera como afrontaron es donde yo puedo decir, ok, esto lo puedo afrontar así y romper, a lo mejor no. A lo mejor si yo me pusiera a platicarlo con estas personas, me voy a dar cuenta de cómo lo hicieron y yo lo puedo hacer diferente. ¿Ok? Entonces, el primer paso sería identificarlo, ¿no? Ujú, ujú. ¿Hay un patrón o no existe un patrón en mi familia? Que es muy interesante, repito, aquí Wilber nos ponía el ejemplo de en la escuela, si somos papás, lo hemos hecho con alguno de nuestros hijos, esa tarea que nos piden el árbol genealógico, por lo general lo piden en primaria o en secundaria, es una actividad muy interesante, incluso como una actividad familiar, nos podemos sentar o individual y elaborar un árbol genealógico. No solo poner nombres, porque acá lo interesante es no vas a poner papá, mamá de quién fue, no es solo poner el nombre, es identificar qué vemos repetido, cuántos hijos tuvieron, estuvieron casados, Momentos importantes, fechas exacto, significativas. correcto, hubieron divorcios, no hubieron, hubo muerte de algún niño, algo, digo, suena fuerte, ¿no? Pero hay que identificar La estas historia. cosas, la historia, para poder ver, ¿y eso quiere decir que estoy destinado a? No, definitivamente no. Simplemente que de manera inconsciente se dan, así como heredamos cuestiones de salud en nuestros genes, está,
También están muchas cosas que se heredan de comportamiento, que vienen igual aquí los patrones que heredamos, de comportamiento, y que a veces igual de manera inconsciente Ujú. no los identificamos, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que nos va a llevar a un resultado similar, si no idéntico, al de un familiar. Entonces sí hay que poder tener claro, por ejemplo, qué patrones hay, qué repeticiones tenemos en la familia y como que hacerlos conscientes. Ese sería el primer paso. El segundo, Claro, una vez que hacemos conciencia de estos patrones, que pueden venir de esta investigación, ¿no? Y además está muy bonita porque si todavía tenemos la oportunidad de que nuestros abuelos estén con nosotros, todas las historias que pueden salir de ahí, todo lo que podemos obtener, va a enriquecer mucho lo que puedas conocer de tu familia y te pueden sorprender de muchas cosas. y de enterarte de cosas que no conocías. Y entonces ya puedo decidir que quiero romper ese patrón, que no quiero ese patrón, yo lo voy a romper. Entonces, yo Ok. necesito romper el patrón. ¿Cómo lo rompo? Lo puedes romper, yo eh, pienso muchas veces en estos recursos que podemos obtener de fuera, ¿no? Puedo ir a terapia, para conocer este patrón, para ver la manera de cómo poder romperlo, pero mucho tiene que ver en cómo voy a sanar esa energía, ¿no? Ok. Cómo se mueve esa energía dentro de mi árbol genealógico y entonces sí puedo buscar a lo mejor terapeutas que puedan trabajar con rituales de limpieza y de sanación de mi árbol genealógico. Ese es uno de los recursos que Ok. puedo hacer, ¿no? Y suena muy interesante. ¿Cómo hago estos? O sea, por ejemplo, cuando te refieres a rituales de sanación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, nos estamos refiriendo a, ahora sí que a situaciones o digamos, recursos que podemos ser pues acompañados por un terapeuta que trabaje con estas constelaciones familiares, con estos sistemas familiares, donde yo pueda, por medio de rituales, que son ¿Qué es muchos, ¿eh? claro, puede ser como cerrar ciclos, pedir Ajá, perdones, correcto, ya. exactamente. A lo mejor ya nos queda un poquito más claro, ¿no? Es como esta parte de pedir perdón, o olvidar, perdonar, dejar atrás situaciones que nada más están, Devolverle a la familia, a mi familiar, esto que está depositando en mí, que me está heredando, gracias, no lo quiero, te lo regreso. exactamente. Todavía hace como 3 días, no, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, no hace 3 días. No, perdón, el martes. Este, en mi terapia hicimos un ritual sin especificar que estoy haciendo un ritual de sanación de árbol genealógico patrones. Hicimos un ritual con mi terapeuta donde esto hice devolverle esto que no necesitaba, que ya no me sirve, que finalmente es una herencia que viene y se vuelve una herencia de patrones. Porque lo que Wow. hacemos es transmitírselo a las otras generaciones y no necesariamente a los hijos, a los sobrinos también. Ah, claro, porque a lo mejor no tengo hijos, puede ser a mis sobrinos, o a lo mejor Ujú. sí tengo hijos, pero con mis hijos no se está pasando de manera, es como cuando el ojo azul lo hereda tercera generación, bueno, lo mismo, ¿no? El O, patrón no necesariamente tu hijo lo va a heredar. exacto, lo rompo tomando esta decisión de hacer algo diferente de acuerdo al contexto de lo que yo identifico. Es bien importante, porque cuando yo identifico el patrón va a tener un contexto. Entonces, en mi contexto es la manera en cómo yo voy a trabajar con ese patrón, ¿no? Ok. Es la manera en cómo yo lo voy a abordar porque pues yo también puedo decidir ya identificarlo y decir, bueno, esto ya no lo voy a hacer, esto lo voy a hacer de manera diferente para que pueda yo romper con este patrón. Ok, entonces ya identifiqué, ya rompí, ¿y qué hago? ¿Ya está? ¿Se fue? Ya. ¿Ya? No, Listo. ¿Qué sigue? ya empiezas tú, ya empezamos a hacer cosas diferentes. Sin darnos cuenta, ¿no? O sea, o Sí, ya un puede poquito ser. más conscientes, pero bueno, no son cambios de que yo diga, bueno, entonces me voy a mudar a Madagascar, No, 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 son pequeñas cosas que van a sumar ahora sí que a mi entorno, a mi manera de cómo ya estoy viviendo la vida sin ese patrón que podía haber tenido. perfecto. Entonces no es una cosa, son Son pequeñas pequeñas cosas. cosas que hacen la diferencia, ¿no? Ajá.
que Sí. cambian el patrón. Entonces ya lo identifiqué, ya lo rompí y comienzo a hacer cosas diferentes. Este tema se me hace tan interesante porque, bueno, como psicóloga dentro de la carrera vimos terapia familiar, por supuesto, entendimos estos sistemas familiares de los que Ujú. venimos, que no hay familias iguales, y sin embargo, estas coincidencias que se dan dentro de una misma familia, de generación en generación. No me especializo en esto, tú sí, y por eso nos estás pudiendo ampliar muchísimo más la información, pero cómo pesan estos patrones, cómo Claro. pesan estas herencias que tenemos y a veces de manera inconsciente las venimos cargando y nos complican o nos dificultan un poquito el disfrutar nuestra vida día a día. Ujú. Y como tú dices, bueno, para recordarles un poquito, estamos hablando de herencia de patrones, son estas herencias familiares, estamos hablando de las familias, ¿no? Y Fanny, yo creo que el que podamos pues preguntarle a los que nos están viendo cuáles creen que son estas herencias familiares, yo creo que es muy buena reflexión que puedan hacer, ¿no? Que puedan. Muy, muy buena reflexión. De hecho, platicando cuando hoy platicaba yo con mi papá de que iba a tratar el tema, tuvimos unas citas médicas y aprovechando entre consulta y consulta, platicamos un poquito del tema y él me comentaba algo muy simpático después de hablar del tema, que dije, "Ay, mira, una herencia más de patrones, ¿no? Mi tatarabuelo, o sea, no, mi bisabuela, su abuela, se casa muy joven con un hombre muy mayor, salta mi abuela, sigue mi tía, se casa igual muy joven con un hombre mayor, y luego mi prima se casa muy joven igual con un hombre muy mayor, ¿no? Eh, Todas vivieron sus matrimonios de una u otra manera, pero me llamó muchísimo la atención. Mi abuela igual se casa muy joven, no es que haya saltado totalmente el patrón, pero no con un hombre muy mayor, ¿no? Pero aún así, como decimos, tan jóvenes, estamos hablando, es mi bisabuela, mi abuela, mi tía y mi prima. Y siguieron este patrón de manera totalmente inconsciente porque encontraron a la persona idónea con la que formaron la familia que consideraban que querían formar, tienen hijos maravillosos, pero como si lo analizamos ya viendo con esta idea, ¿no? Hay patrones que se repiten, dije, ay, mira este patrón. Y platicando de un tema, oye, ¿te acuerdas? Sí, y mi abuelita, ¿qué edad se casó? Ay, sí, en serio, y mis abuela, ¿y quién más se casó joven? Y empezamos a ver y dije, ay, mira, sí se repite. Ujú. Y entonces, esto que acabas de decir son estas herencias de patrones. Tendríamos que romper todos los patrones. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que son estos patrones que pueden afectar nuestro contexto de nuestro presente y no necesariamente vamos a romper todos los patrones que vivimos, porque puede ser que no, o sea, Claro, hay patrones de éxito igual, hay patrones que ujú, no traen una carga, una energía negativa a nuestro día a día, ¿no? No estamos cargando exactamente, rencores, ni relaciones truncas, ni disgustos, porque a para veces nada. heredamos hasta odio sin darnos cuenta, ¿no? Y energías Ujú, muy negativas. Pero hay unos, por ejemplo, casarte joven, si se repitió el patrón, no necesariamente es negativo, mm, ¿no? De hecho, son mi prima, te mando un besote, felizmente casada. Eh, ¿Qué podríamos hacer entonces para cerrar un poquito? Identificar si son entonces negativos o positivos o solo mm, identificar aquellas cosas que son patrones que se repiten que nos pudieran estar perjudicando. exactamente, yo creo que identificar esos que nos incomodan, esos patrones que empiezo a identificar que me incomodan, son esas situaciones que estoy viviendo, que puede ser como dramática, llamémosle así, ¿Sí? y entonces decir, bueno, esto, ¿por qué me está pasando? Cuando me empiezo a cuestionar por qué o para qué, empiezo yo a buscar a buscar estas historias, a lo mejor en mi familia, en los antecedentes familiares que yo tenga. Bueno, una buena invitación para ustedes, o los queríamos invitar, es hagan esta actividad, intenten realizar este árbol genealógico en familia, observar un poquito, si hay algunas repeticiones de patrones, si no, qué opinan, que nos pongan sus comentarios, nos encanta leerles, qué opinan del tema, les sirve, les gusta, les llama la atención. Para mí hay muchas cosas que estamos platicando hoy que son nuevas, el síndrome del aniversario es un tema nuevo para mí también, una terminología nueva este, pero que se me hace tan interesante porque lo hemos platicado de manera
no consciente, no sabíamos que era una herencia de patrones y lo hemos platicado y lo hemos analizado en diferentes contextos de nuestras Claro. vidas y hemos dicho qué casualidad, ¿no? Son situaciones que vemos como casualidades. Les invitamos a hacer su árbol. Definitivamente a platicar, si todavía tienen a sus abuelos con ustedes, va a ser ahora sí que un momento muy especial y muy enriquecedor para conocer más a profundidad la historia de la familia y ahí vas a poder identificar estos patrones que finalmente esta herencia de patrones son situaciones que nos pueden estar perturbando en nuestro presente. Entonces, eso es lo que hay que identificar, que si nos perturban en nuestro presente, podamos nosotros romper El el patrón. patrón y hacer algo diferente con lo que tenemos, con nuestros recursos. Y así poder vivir mejor nuestro mundo al 100, ¿no? Estar Así es. viviendo, es un consejo para poder vivir y Vivir. disfrutar mejor tu mundo. Así es, y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Fanny, me encantó el programa de hoy, el platicar este tema, se me hace un tema muy bonito, muy que además si esto lo podemos platicar en familia, podemos conectarnos y vincularnos, nos puede vincular más con nuestra familia el hablar de nuestra historia. Y bueno, eh, redes sociales, Fanny? Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter. También estamos en la página de Viviendo tu Mundo al 100. Síganos como Viviendo tu Mundo al 100 con número. Y Facebook también. Muy bien, pues ya saben y bueno, ya llega muy muy pronto la nueva edición de la revista Viviendo tu Mundo al 100, así que estén pendientes porque ya la van a poder descargar, acuérdense que es totalmente gratis. Saludos y nos vemos el próximo lunes.